Hola bonitos, ¿cómo están? Bueno, primer ejercicio, por decirlo así, de abrir compuerta articular, cuello y mandíbula. Es muy importante. Entiendan que no es solamente un ejercicio, es una conexión realmente con la capacidad articular. Es una conexión que va directamente asociada, alineada con la conciencia misma. Estamos abriendo a través de las compuertas articulares la capacidad de entender en conciencia cada zona, cada parte del cuerpo y con esto cómo cada zona simplemente podrá comunicarse. Cada articulación está hablando y mandando un mensaje de bloqueo, por decirlo así, de la energía toroidal. Cuando hablo de energía toroidal, no hablo de la energía de la biología, o de la conciencia, o de la emoción, o simplemente de la energía misma. Hablo de todos los cuerpos unidos en uno solo, en una gran energía toroidal. Al abrir las compuertas articulares, estamos abriendo el paso de esta gran energía toroidal en todo el cuerpo, en todo el ser. ¿Sí? No solamente está la energía toroidal, por ejemplo, del sistema cardíaco, que es en sí mismo, sino que es la combinación, la unión y la fluidez de toda la capacidad interna galaxia celular hacia el humano exterior. Lo entenderemos de a poco y caminando simplemente en la existencia, en la concretud de lo que nos llega en información, conciencia. Empezaremos con movilidad articular, apertura de compuertas de la capacidad del cuello. Cuando digo cuello no hablo solamente de una articulación, sino que hablo de un conjunto articular, y mandíbula. Explicaremos y simplemente daremos información respecto de ambos, ¿sí? En este video serán de estos dos. Entonces, recuerden que la primera posición es la posición del dibujo del video anterior, posición inicial, la primera posición de la vida, que es como estar en el útero, posición uterina, posición fetal, posición simplemente en esa posición que dibujé. Recuerden que simplemente lo pueden hacer en el piso, en la cama, en el parque, donde estén. Y después accionar a estos ejercicios. Si lo hago y directamente no voy al ejercicio que me transmite la articulación, debo volver a empezar. ¿Sí? Ok. Lo voy a hacer sentada porque lo pueden hacer cómodos. No hay exigencias en las aperturas articulares. Hay una fluidez y una conexión fascinante con la articulación que es con la conciencia misma. Transmisión de la conciencia, pero no es neta, no es pura. La transmisión de conciencia viene después de la transmisión emocional, pero esto nos ayudará simplemente a entender ese toroide de fluidez de los cuatro cuerpos, para ayudarnos a avanzar. Entonces, una silla cómoda, firme, que no sea endeble o débil, porque puedo marearme, puedo un montón de cosas en este accionar. El cuello, ¿sí? Vamos a empezar por aquí. Cuando yo digo articulación del cuello, hablo de un conjunto de articulaciones, un conjunto de vértebras y la capacidad en general del cuello, ¿sí? De esta vértebra fascinante craneal que es sostenida por otras vértebras y otros músculos, tendones y toda la capacidad fascinante que somos. Cuando hablamos de llaves articulares, la apertura de esta gran compuerta articular, de este conjunto de articulaciones, es el movimiento que puede tener, por ejemplo, el cuello. Todos los rangos de movimiento. Las articulaciones son rangos de movimiento y vamos a ver cada rango posible, absoluto de movimiento de cada grupo articular o articulación específica, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a saber entender es que en nuestra posición inicial, esta es la posición del niño. No es una posición arriba,
sino que es ahí, donde se abre, simplemente se abren todas las vértebras del cuello cervical. Entonces vamos a bajar, vamos a respirar y vamos a entender que desde una posición inicial, erecto humano, sano, voy a bajar, mentón hacia el pecho, buscando la expansión, no el dolor, no la molestia. Ante un dolor o molestia el cuerpo me habla, me puede decir no tan abajo, no tan rápido, no tan brusco, ¿sí? Háganle caso al cuerpo. Si mi bajada es pequeña, la repito, acompañado de aire, y la repito. Objetivo, llevar el mentón al pecho lo más que puedo, sintiendo el placer y la expansión de las vértebras cervicales. Aquí hay un conjunto de músculos que trabaja, que se alinea, que se estira, que está, pero no estamos atendiendo a la musculación, sino a lo que sucede de manera articular. Busco esa expansión. No solamente se alinea en el cuello, sino que también parte de la zona dorsal se relaja y se estira, y simplemente todo lo que es la parte del cráneo inicial arriba también. Otra de las posibilidades, esto lo pueden repetir incluso hasta 5 o 10 veces, siempre no exagerando la repetición y tampoco minimizando, lo justo para ustedes. Pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 10, lo que ustedes necesiten, y entiendan que hay una fluidez y un placer en esta repetición. La otra posibilidad es mirar hacia un lado, rotar y volver. ¿Sí? Miro, siento y vuelvo. Tac, 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 muchas veces. Natural. Para un lado y para el otro. Tendrán que tomarse el tiempo y el espacio para poder abrir la articulación. ¿Qué significa? Que no moleste, que no duela, que esté divina y que haya una fluidez hacia la capacidad craneal, máxima vértebra. Lo podemos hacer desde una posición erecta sana o desde el mentón abajo, miro y vuelvo. En las dos posiciones, cualquiera de las dos es fascinante. Puedo incluso hacer las dos. Completo sería hacer las dos. ¿Sí? No es exagerar, no es ir al dolor, sino ir al placer y a la apertura articular. Otra de las cosas que puedo hacer es, desde una posición erecta sana, mirar arriba y volver. Llevar el mentón, en lugar de hacia el piso o al pecho, hacia el cielo. Repetirlas las veces que sea necesario. En estos casos mucha gente se marea, natural, porque hay una presión en la zona cervical, y si hay una contractura, si hay una situación de vértebras pinzadas y demás, puede ocurrir el mareo. Entonces siempre es a donde yo sienta el placer, ¿sí? Siempre es a donde yo sienta ese disfrute y esa apertura. Las aperturas de las vértebras, de las articulaciones, se siente placer, se siente libertad, se siente armonía, se siente más liviano que el aire. Y ahí lo están logrando, ¿sí? Si no lo logro en la primera sesión y vuelvo a hacer la primera posición y el cuerpo me vuelve a decir que es en el cuello la obstrucción, simplemente el bloqueo, vuelvo a repetir hasta que el cuello esté libre, totalmente libre. Entonces, este rango lo puedo hacer desde un cuerpo erecto sano, siempre espalda derecha, o lo puedo hacer completo, desde el mentón al pecho hasta la máxima elevación. ¿Sí? Entonces, también puedo ir de lado, ¿sí? Una cosa es rotar, esto es simplemente ir en el lateral.
Generalmente cuando hacemos ejercicios apoyamos la mano en la parte de la oreja y hacemos que la otra oreja se apoye en el bíceps y bajamos, ¿sí? No es necesario hacerlo con fuerza o con algo que lo lleve. Es la naturalidad de la expresión articular, ¿sí? Imaginen que la oreja va al hombro y ahí lo están logrando, ¿sí? Repito, 6, 7, las veces que sea necesario, no exagerando en la repetición a más o a menos, de un lado y del otro. De este lado yo tengo esa contractura que les conté, ahora voy a hablar de las contracturas, entonces me limita más, entonces ahí es donde yo simplemente busco que se desarme, que sea más liviano que el aire, mi cuello, mi zona articular del cuello. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la última, que es la rotación completa. Siempre con ojos abiertos y siempre sentados para no marearse. Entonces, bajo de un lado, voy mirando el pecho, voy del otro lado, miro arriba y vuelvo a iniciar. ¿Sí? Repeticiones, las que ustedes consideren sintiendo el placer. Puedo ir hacia este lado o cambiar la rotación, capacidad de la articulación del cuello, conjunto articular. Si en las llaves articulares ustedes me dicen no, pero me duele, no porque me pincha, no porque, es porque lo están haciendo sin conciencia de lo que estoy mostrando aquí. Estoy llevando mis articulaciones a una apertura que es más liviana que el aire. Si cuando lo hago lo que resulta es más dolor, más incomodidad, más bloqueo, lo estoy haciendo con una intensidad que no se requiere. Estoy usando más intensidad cuando lo que estoy tratando de hacer es simplemente con suavidad abrir, descontracturar, simplemente liberar ese paso de la energía toroidal. ¿Sí? Entonces, muy importante, las contracturas, los dolores musculares, muchos le dicen fibromialgia, etcétera, son indicadores de un bloqueo. ¿Sí? Cuando están puntualmente cerca de la articulación, la articulación está bloqueada y el músculo te manda la señal de que hay que abrirlo, de que hay que relajarlo. ¿Sí? Si yo soy un ser que estoy atravesando, por ejemplo, el sometimiento, siempre me va a doler la zona cervical. Siempre. Entonces, me libero del ambiente, me libero de aquello que me está simplemente aplastando y mi cuerpo empieza muscularmente a relajarse y con esta capacidad de conciencia y apertura articular, ustedes van a poder abrir esa compuerta y hacer que esa articulación, todo el conjunto articular sea fascinantemente más liviano que el aire. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de la mandíbula. En la articulación de la mandíbula podemos encontrar un montón de situaciones, como por ejemplo el bruxismo, pérdida de dientes, dolores en las encías, dolores en la zona muscular del rostro, en el oído, ¿sí? Obviamente tensión en el cuello. ¿Por qué? Porque la articulación está bloqueada. No quiero comer como, me gustaría, no sé, por ejemplo, cuando yo estoy enojada aprieto los dientes, o sea, hay un montón, todo puede recaer, tanto la emoción como la energía, como la biología y la conciencia puede recaer simplemente en una articulación. Y cuando afecta a los músculos es biología, cuando afecta a la articulación en sí es conciencia, cuando afecta, por ejemplo, el enojo o la furia en el rostro, que mucha gente por ahí tiene el ceño fruncido, o estos gestos
de displacencia o de asquerosidad muchas veces en el rostro, habla todo del bloqueo de la mandíbula, de la articulación. Es muy simple, las capacidades articulares están en ustedes, tienen que descubrirla. Generalmente es rotación completa hacia un lado hacia el otro, inclinación, rotación parcial, como por ejemplo la columna, apertura, elevación, depresión, ¿sí? Antelación y retropostura. Lo vamos a ir descubriendo. Ahora, en la mandíbula es la primera vez que me enfoco en ella, así que lo vamos a descubrir. Cuando yo abro la boca, esto es una depresión de la mandíbula, baja, ¿sí? Puedo anteponerla, puedo retrasarla, puedo ir hacia un lado o hacia el otro, ¿se entiende? Y es muy importante entender que cuando yo muevo el cuello, toda la articulación se mueve. O sea, que la mandíbula no es independiente, ¿sí? La mandíbula está dentro de lo que es el cráneo y es propio del cráneo, ¿se entiende? La mandíbula. Distinta del cuello, totalmente fuera del cuello. Para poder articular y abrir la mandíbula, que tiene que ver con gritar y defenderme, con decir todo lo que tengo que decir, no guardarme cosas, simplemente el placer del gusto está en esta articulación mandíbula y del disgusto también. O sea, abran la articulación de la mandíbula para el placer, para el disfrute, para el decir, para simplemente dejar de estar contraídos en el enojo o en el disgusto. ¿Se entiende? Entonces, abrir y cerrar la boca hacia un lado y hacia el otro, ir hacia adelante, ir hacia atrás, ¿sí? Van a tener que simplemente observarse, moverlo. Y cuando sientan que simplemente no aprietan los dientes, que simplemente disfrutan de lo que comen, de lo que dicen, que sus palabras se vuelven suaves, sus palabras se vuelven abrazables al propio ser y a los demás, entenderán que la articulación de la mandíbula no tiene bloqueo, está abierta y ya es parte de un gran toroide de tu mano. Entonces, mis brazos funcionan mal, mis manos funcionan mal, mis codos me duelen, mis hombros, mi cuello, mi espalda, mi rodilla, mis pies, mis dedos. Estamos hablando de que estamos diseccionados, por decirlo así. Abrimos las llaves articulares. Nos posicionamos en una capacidad de disfrute y de goce a nivel humano. Esto hará que tú entiendas, que tú seas conciencia de un todo, no de una parte específica de ti, sino de un todo. Es un gran trabajo que nos llevaremos incluso en las emociones, ¿sí? Nos llevará este mes que estamos en septiembre, yo estoy haciendo antes la información, pero en las emociones seguiremos abrazando esta gran capacidad de expresión, apertura articular. Entonces, si quieren hacerlo, por ejemplo, parados, se puede hacer parados, ¿sí? Se puede hacer de rodillas, o sea, depende de ustedes. O sea, ¿por qué quisiera hacerlo de rodillas? También habla de quiénes son ustedes, están siendo sometidos. Si lo quieren hacer parados, o sea, no puedes parar, no puedes descansar, no puedes sentarte, no puedes... Ok, se los marco porque siempre surgen estas cuestiones. La mejor forma de abrir la articulación del cuello y la mandíbula es sentaditos.
Puede ser en el parque, como indio, en una silla, la comodidad de sentaditos, ¿sí? Después hay otras articulaciones que sí o sí se deben hacer parados, ¿sí? O pueden hacerse también acostados. Todos podrán hacer esto, todos, 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 todos. No hay límite, no existe tal cosa. Avancemos. Honor y gratitud, gracias por estar ahí. Y simplemente cada video a partir de ahora hablará de aperturas con puertas articulares.